Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, buenas tardes. Yo soy Miriam y mucho gusto estar aquí otra vez hablando con ustedes. Y quería hablar hoy de las diferencias entre los capítulo 7 y capítulo 13. En nuestra oficina, nosotros siempre tratamos de hacer lo que es mejor para los clientes en sí y educar a los clientes para que tengan la información para determinar cuál es la mejor bancarrota para ellos. Realmente la gran diferencia entre un capítulo 7 y un capítulo 13 es que en uno de ellos, capítulo 7, típicamente no hay un pago mensual. Típicamente es para las personas que tienen bajo ingreso o no tienen propiedades y no hay un pago mensual. El capítulo 13 es una reorganización de sus deudas donde usted va a hacer un pago mensual a la corte y ese pago mensual se basa en diferentes factores. Nosotros en la oficina realizamos diferentes factores para determinar cuál es la mejor bancarrota. En sí, nosotros vamos a determinar cuál es el ingreso disponible que usted tiene y eso incluye determinar cuál es el ingreso que usted tiene de todas fuentes de ingreso. Después determinamos cuáles son los gastos necesarios para calcular qué ingreso le queda disponible para pagar sus deudas. Segundo, tenemos que tomar en cuenta qué propiedades usted tiene y qué valor tienen esas propiedades. Propiedades incluye si usted tiene casa, si tiene carro, yate, bote, si usted tiene dinero en sus cuentas de banco, si usted tiene algún negocio, si usted tiene alguna propiedad afuera de los Estados Unidos, para determinar qué valor usted puede proponer pagar en su bancarrota. Tercero, vamos a mirar qué es lo que usted ha hecho con su vida en los últimos 2 a 4 años. Si usted ha vendido, transferido, regalado alguna propiedad, eso también va a afectar qué es lo que tiene que pagar a la corte. Y tercero, vamos a ver cuál es el total. El cuarto, vamos a ver cuál es el total de toda su deuda para determinar un plan de pago. La realidad es que no es necesariamente que una bancarrota es mejor que la otra. Las dos bancarrotas eliminan todo tipo de deuda que sea de tarjetas de crédito, deudas médicas, y si usted tiene alguna reposición de un carro, si usted tiene alguna deficiencia de un foreclosure, las dos bancarrotas van a hacer lo mismo en eliminar ese tipo de deuda. Y las dos bancarrotas pueden posiblemente proteger sus propiedades. Pero depende mucho en qué valor usted tenga y qué estamos tratando de proteger va a ser la mejor bancarrota. Nosotros siempre tomamos toda la información en la primera cita para obtener una idea de cuál es la mejor bancarrota. Y después, cuando se empieza el proceso a colectar toda la información, es que nosotros presentamos el caso que determinamos que es la mejor opción en la situación que tiene el cliente. Cuando se presenta un caso en la bancarrota, el proceso realmente es igual. Se presenta una petición en la corte con toda la información y después de eso, dependiendo del capítulo, se determina qué pasa próximamente. Pero uno de los detalles muy importante que no matter cuál bancarrota se hace, si es 13 o 7, hay un proceso de corte que todos los clientes tienen que presentarse, que es la cita de acreedores. Ese es el primer paso, realmente después de que se presente a la corte el caso, que tenemos que evaluar con los clientes, explicarles toda la información. Y para hablar un poco más de esa cita, le voy a pasar a Steven para que él le explique un poco más esa cita. Bien, lo que llamamos una corte en contexto de la bancarrota realmente se siente en el momento más como una entrevista. Es una cita de aproximadamente, bueno, realmente no debería durar más de 10 minutos, pero en la mayoría de nuestros casos hoy en día son personas que hablan español y necesitan un traductor. Eso alarga el proceso un poco más de lo natural si lo estuviera haciendo en inglés, porque las preguntas son hechas en inglés y después traducido y hay una demora, pero al final todo, estamos hablando de raro que dure más de 10 minutos y es muy rutina, ¿no? Esto es un día entero, no es una audiencia, así en lo que quizá uno está pensando, lo que ven en televisor o en películas donde hay abogados ahí gritando y todo. A veces sí, pero esos son casos muy raros
Una cita típica de verdad no debería durar más de 10 minutos y es una entrevista donde la cual te van a hacer unas preguntas básicas, literalmente leído de una lista de preguntas que tienen que hacerle a todo el mundo sobre tu situación financiera, recapitulando las partes más importantes. O sea, es importante aclarar que ya en este punto, la mayoría del trabajo está hecho. O sea, el caso se ha presentado, se ha fallado en la corte a través de los documentos y los formularios oficiales de la bancarrota, que es un papeleo más o menos grueso. O sea, la bancarrota es más o menos una práctica no tanto de corte, sino más intenso en el sentido de documentación, papeles, em, respaldo para todos los cálculos y todo el trabajo que estamos haciendo. Eso se sube a través de un sistema de la corte antes, bien antes, por lo menos 7 días antes de tu cita. Eso lo repasan todo, nos dan comentarios y en la entrevista, más que nada, es para estar seguro que hay una persona competente, alguien que entiende lo que están haciendo, que reconocen o sea, que son dueños de todos los papeles, que toda la información en los papeles está correcto, que no, de ese momento, por lo menos, a lo mejor del conocimiento de uno no falta nada, que todo está firmado, que todo está en orden y completo y listo para aprobación y descarga. O sea, en el contexto de un capítulo 13, luego de esa entrevista hay otra audiencia de confirmación, donde el plan de pago oficialmente se aprueba, confirma la palabra que utiliza. Y en el contexto de un capítulo 7 es más o menos el único procedimiento. A veces hay unas mociones, a veces hay otra entrevista, si hay más preguntas o si corren largas, pero también eso es raro. El caso típico se termina y un par de meses después de eso, en un capítulo 7 te llega la descarga, que es como una diploma. Y en la entrevista lo que están tratando de averiguar más que nada, o sea, apareciendo, presentándote para la entrevista de ese día es 99% del trabajo. Las preguntas son muy típicas, si has leído todo, si lo has firmado todo. Preguntas sobre tu estado civil, si estás haciendo taxes aún o si quizás si estás jubilado ya no tienes que hacerlo. Preguntas sobre cualquier conexión que tienes a un negocio, si eres un propietario de algún negocio, haces tu trabajo como un dueño de un negocio. A través de eso puede ser que te hacen qué tipo de negocio es, de qué se dedica, qué tipo de trabajo o labor haces a través de ese negocio. Em, Preguntas básicas también sobre lo que donde empezamos con mirar sobre tus estados financieros, si tú tienes tal propiedad, si eres dueño de alguna propiedad en otro país, si has vendido, transferido, regalado algo valoroso de esa clase durante los últimos 2 años. Muy básico, claro que duren más de 10 minutos, pero es parte principal, primordial de la bancarrota, cualquier bancarrota, 7 o 13 es esa reunión de acreedores. Aunque se siente formal, te ponen bajo juramento, es más como una entrevista, un deposition, si lo piensas como de esa manera, y típicamente son 3 partidos, el cliente, sus abogados y un abogado de la oficina del fideicomiso de los Estados Unidos y del capítulo 13 o el capítulo 7, personas apuntado más o menos como neutrales, pues personas cargadas por el gobierno para procesar el caso de bancarrota, hacer las preguntas y dar sus resultados en forma de recomendaciones sobre la aprobación o la descarga, más o menos como un neutral. No es hablando estrictamente de alguien que está en contra de usted, sino alguien que está ahí para repasar el trabajo y balancear los intereses de todas las personas que están participando, los acreedores, los clientes, los abogados, mirando nuestro trabajo, estar seguro que estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho, que no estamos abusando de nuestros clientes, que siempre es una duda de casos en otros, no aquí, pero en otra etapa donde hay, o sea, una historia muy triste de abogados que no victimizando, pero aprovechando de sus clientes. O sea, están seguros que estamos de acuerdo con nuestras obligaciones profesionales y legales con respecto a nuestros clientes y el servicio que brindamos al público. Estar seguro que los acreedores no están abusando o perjudicando a nuestros clientes, respetando la ley que dice que ya cuando el caso se presenta, cualquier caso de bancarrota, ellos tienen que escrupulosamente parar de hacerte preguntas, llamadas afuera de esa entrevista, ¿no? Muy controlado, bajo la supervisión de ellos y con un abogado presente. Sin tu permiso ya no te pueden seguir o amenazar, hacerte llamadas, mandarte cartas, hablar contigo. O sea, ahora tú, uno de los beneficios de cualquier bancarrota es tomar control sobre ese proceso. Si alguien te está llamando, si te están demandando, si te tienen inundado, o sea, hasta están tocándote en la puerta, lo he escuchado de algunos clientes. La bancarrota va a parar todo eso automáticamente sin tú hacer nada más que fallar el caso en la corte. Es una de las partes más poderosas de la ley federal de bancarrota que está hecho más o menos para
balancean los intereses de la persona que te prestaron dinero o la persona que te prestó de hoy la hipoteca con los intereses de la persona que está endeudado a esas personas. Se balancean los intereses de todo para llegar a un resultado más o menos justo. No es el ejemplo clásico que quizá muchos de nuestros clientes de latinoamericanos a veces piensan o entran en este proceso, bueno, me lo van a quitar todo, lo voy a perder todo, ¿por qué me están contando el valor de la casa? ¿Es porque lo voy a perder o tengo que...? Eso realmente está bajo tu control. Asegúrate de que nadie te va a quitar nada sin tú darle permiso o sin tú entrar en este proceso voluntariamente ya con esa intención. Mira, ya no tengo, yo no quiero retener esa propiedad que tengo en Texas, lo quiero entregar y que se queden con eso. Yo lo que quiero es salir de esto lo más pronto. Eso se puede hacer. Gracias por explicar eso, porque creo que ese es el proceso que las personas se ponen más nerviosas. Siempre que viene alguien a la oficina, lo primero que preguntan es, oh, voy a tener que ir a corte, ¿qué le digo al juez? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué documento tengo que presentar? Realmente la bancarrota es un proceso que no tiene que ser muy difícil. La información nosotros la pedimos a los clientes y realmente lo que es más trabajo es obtener los documentos necesarios para presentar en la corte. Pero en sí, la corte es un proceso, como explicó Steven, muy rapidito, es muy informal realmente y entonces lo importante es que usted cuando venga a la oficina a hablar con su abogado para esa consulta, que le presente toda la información para que el abogado realmente entienda bien su caso y dé la información a la corte que es necesaria. En sí, no tiene que ir a ninguna corte, como explicó Steven, todo es después de el tribunal, el juez, todo eso es directamente con los abogados. Sí. Bueno, entonces vamos al comercial y hablaremos un poco después que regresemos. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y por continuar mirando el programa. Nosotros estamos aquí con mucho placer hablando un poco de los diferentes temas de bancarrota para educar al público, porque en sí ese es un gran beneficio que le da a los Estados Unidos para poder hacer una bancarrota y liquidar sus deudas. Y entonces es importante para nosotros que ustedes, el público, entiendan de este beneficio y que realmente usen este beneficio. Quiero siempre decir que la primera consulta es gratis. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre alguna deuda que usted tiene, alguna demanda, si está atrasada con su hipoteca o tarjetas de crédito, haga una consulta con la oficina, que estaremos ahí para ayudarlo. Muchas personas realmente no conocen mucho el beneficio de una bancarrota y entonces no llaman o tal vez tienen alguna pena porque no se esperaban ver en esa situación y nunca llaman a su abogado. La primera consulta es gratis, usted no tiene que entregar ningún documento, usted simplemente va a la oficina y nos cuenta un poco de su situación y basado en esa información nosotros determinamos cuál es la mejor bancarrota para usted, capítulo 7 o capítulo 13. Y muy, muy importante, hablaremos un poco, yo y Steven, de los beneficios de, por ejemplo, hacer un capítulo 13 de la bancarrota, porque aparte de solamente
eliminar deudas, porque creo que muchas personas conocen bancarrota como un beneficio para eliminar tarjetas de crédito y realmente no conocen de todos los beneficios que tiene un capítulo 13. Por ejemplo, de poner al día sus atrasos de la hipoteca. Eso es algo que no todo el mundo conoce y creo que muchas personas dejan que su casa vaya en una acción de foreclosure sin darse cuenta que hay un programa que pueden hacer para proteger esa casa. Steven, ¿quieres hablar un poco de eso? ¿no? Eso es una de las partes más poderosas y hablando un poquito sobre la distinción entre los dos casos que estábamos hablando antes. Parte de lo que hacemos aquí en la oficina es analizar tu situación financiera en ese momento y para averiguar a dónde te vamos a poner. O sea, si es un capítulo 7, si es un capítulo 13 o quizás ningún capítulo, quizás una negociación directamente con un acreedor que te está amenazando. Quizás es aplicando para una modificación a través de la corte para modificar la hipoteca porque no tienes ninguna tarjeta de crédito. O sea, cada caso es diferente en ese respecto, pero uno de los casos más delicados que tenemos y que vemos en la oficina son personas que están a riesgo de perder su casa. Obviamente ese es el techo sobre tu cabeza. Y en ese caso la distinción ya está hecha por nosotros. O sea, la única manera realmente de preservar una casa que está al riesgo de foreclosure es a través de un capítulo 13 donde tienes la oportunidad de reorganizar. Desde el punto de vista tuyo, esto debería sentir más o menos como una modificación, pero a través de una bancarrota, en el sentido que quizás te están llegando estados de cuenta avisándote que estás atrasado tal cantidad, estás haciendo un pago mínimo a esa casa, tratando de mantenerlo, sostenerlo, pero te vas atrasando, entre comillas, ahora vienen las tasas, los intereses, los fees, las multas. La bancarrota va a parar todo ese proceso y de ahí vamos a hacer una contabilidad de cuánto estás atrasado desde esa fecha. Así que eso es hoy, el día de hoy. Desde hoy hacia atrás, ¿cuánto estás atrasado? Entonces, menos los intereses de ahí en adelante, menos todos los recargos. Es como una línea en el sand, a line in the sand. ¿Y cuánto es el pago regular que te toca cada mes? O sea, eso es algo que típicamente varía por cuestiones de intereses, o de impuestos o de seguros. O sea, cosas que fluctúan naturalmente con el estado de mercado libre. Si hay una inflación y los valores de las propiedades suben, como pasó los últimos 2 años, la cantidad que vas a pagar en impuestos o la parte de ese pago principal que tú tienes con la hipoteca que pertenece a los impuestos va a subir porque eso está calculado en base de un promedio del valor de esa propiedad que ha aumentado. Igual el costo de seguro. Si el valor de la propiedad sube, el costo de asegurar esa propiedad también va a subir. Y de ahí es donde vimos muchos de los problemas durante los últimos 2 años, personas que empezaron con algo que quizás era sostenible, algo que es un pago razonable, pero por cuestiones de la inflación radical y los cambios en el mercado y falta de inventarios, el valor de esa propiedad subió a mucho, mucho más de lo que ellos tenían contemplado cuando le aprobaron para esa hipoteca y ahora están atrasados 30, 40, 60 mil dólares en esos pagos mensuales. Lo que la bancarrota va a hacer o lo que ofrecemos en ese sentido es un capítulo 13 para reorganizar todo esos pagos regular, el atraso, más cualquier tarjeta de crédito, todas esas obligaciones en un pago mensual que se paga a la fiscalía y de ahí se distribuye a las personas que le tocan, ¿no? En este sentido, aunque lo que estás haciendo es un pago mensual, ese pago realmente está dividido en 2, o sea, contiene 2 partes. Una parte que va para curar el atraso desde la fecha que se presentó ese caso y otra parte que se aplica a mantener, o sea, para estar seguro que el atraso no sigue aumentando durante la pendencia. O sea, estamos manteniendo un pago. Puede ser un poco agresivo porque están haciendo las dos cosas. Estás curando, o sea, dividiendo ese atraso en 60 meses y también proponiendo mantener esa propiedad al día para no seguir atrasándote y para mantener lo más posible al día esa cuenta. El propósito de cualquier plan como esto es terminar en los 5 años totalmente al día con esa propiedad y eliminar totalmente el riesgo de foreclosure. Y ahí a veces es simplemente comprando un poquito de tiempo para darte un poquito de respiro, resolver las otras cosas que te tocan, quizás un poquito más tiempo, te quieres mudar. Ahora has eliminado ese riesgo de un foreclosure, de una fecha de venta, y estás libre para tratar de venderlo bajo tu propia cuenta. Y también es importante saber que no solamente cuando hablamos de foreclosure, muchas personas piensan que solamente estamos hablando del mortgage, de la hipoteca. Recuerda también que hay propiedades que tienen asociaciones y también una asociación, si usted tiene un atraso, puede empezar una acción de foreclosure. Entonces,
Para clarificar, cuando estamos hablando de los beneficios de un capítulo 13, usted puede presentar una bancarrota para parar cualquier acción de foreclosure, sea una acción que el banco empezó, el mortgage, o una asociación. Lo que hace la bancarrota es parar ese proceso de foreclosure y darle a usted la oportunidad para pagar ese monto de atrasos poco a poco en un plan de pago. Entonces, porque yo tengo ahora un ejemplo así, que una persona que está atrasada, está al día con la hipoteca, pero se atrasó con la asociación. La asociación hizo 2 assessments, que era una cantidad muy alta, el cliente no pudo pagar. Y entonces presentamos bancarrota y ahora está pagando esos atrasos de la asociación a través del plan de pago. La idea, como decía Steven, es pagar ese atraso, por ejemplo, pagar los $10,000 de atraso más el pago regular, para que al final de la al final de la bancarrota, usted quede al día con esos atrasos. Y eso se puede hacer asociación o mortgage. Entonces, ese es realmente el beneficio de proteger su propiedad. En el mercado de ahora, que es tan difícil comprar casa porque los precios han subido tanto, es importante proteger lo que uno ya tiene. Muchas personas También quise me agregar dicen, ahí que en el contexto de un special assessment o algo así, estos son cargos de una vez que vienen casi siempre, no de sorpresa. Tengo que imaginar que las asociaciones propias están teniendo reuniones donde están aclarando y glosando, pero esto lo vimos mucho después del derrumbe del edificio en Surfside, donde todas las asociaciones locales se pusieron a hacer todo el mantenimiento y traer al día todo el mantenimiento que le faltaba hacer durante los últimos 30, 40 años. Creo que por ley del Estado tiene que ser cada 40 años. Eso puede ser que está cambiando ahora, pero de ahí están pagando ahora un gasto artificialmente alto porque no lo han hecho durante todo este tiempo. Igual ese costo lo van a pasar a los dueños que viven en ese edificio, que están alquilados. Y esto aparece o se manifiesta como, si lo tienes tú lo sabes, es un gasto, un cargo de una vez de 20, 30 mil dólares para reparar algún elevador que se fundió, reparar el techo, cambiar las ventanas para hacerlo impact. Todas estas cosas son mantenimientos rutinas, pero el costo está aumentado por consecuencia de no haberlo hecho o de no mantener el edificio como deberían haber hecho durante los últimos 20 a 30 años. Y esto es igual un atraso. Si no lo pagas, pueden empezar una acción de foreclosure y quitarte la casa. En contexto de un capítulo 13, lo que vamos a proponer es un plan que divide ese número en 60 meses. Un poquito diferente porque es un payoff, en el sentido que vas a pagar eso, no necesariamente vas a estar pagando el pago regular. Si estás al día con la asociación regular, entonces nos vamos a enfocar en este caso en lo que es el problema, que fue sin anticipar, que fue ese special assessment de un golpe que ahora te están cobrando $20,000. Nadie pudiera ver eso manifestándose. Es algo que amaneció después de ese cambio en la manera en que las asociaciones parece que pusieron las pilas, ¿no? Y empezaron a hacer, se dieron cuenta que no es solamente, ¿sabes?, reuniéndose, sino también haciendo la manutención y mantenimiento del edificio, del terreno, de la propiedad, por el beneficio de los dueños. Pero muchos problemas que vemos ahí en el sentido que están haciéndolo poquito a poco. Entonces uno empieza el caso empezando porque hay un special assessment de 20, 30 mil dólares por, ¿sabes?, general repairs. Y 2 años luego de eso, ahora han hecho otro special assessment por el elevador o por el techo. O sea, estos son cosas que lo estamos viendo ahora, casos que duran 5 años. Ya estar en ese proceso tiene sus beneficios porque ya estás en el pleno medio de la bancarrota y una de las cosas que podemos hacer es fácilmente integrar ese cargo adicional, tratar de ir a la corte para incluirlo en ese pago que ya está estructurado con la corte, o sea, agregarlo luego de empezar la bancarrota, sin tener que empezar desde cero, que es otro beneficio también que ofrecemos. O sea, uno de los beneficios ya estar en ese proceso y dependiendo en el tiempo que te falta y cosas así, es aprovechar de ese trabajo que ya está hecho para poder adaptar en el futuro tu situación cuando va cambiando, cambios en los ingresos, cambios en las cantidades que te están cobrando esta gente, cambios, como estábamos hablando antes, en los pagos regulares de cualquier hipoteca que pueden fluctuar y variar durante la pendencia del caso. Estas son cosas que podemos acomodar fácilmente ya cuando el caso está hecho. O sea, la mayoría del trabajo viene al principio, cuando estamos analizando los documentos, preparando todos los papeles originales de la petición con tu nombre, yendo a la corte para aprobar. Pero ya cuando eso está hecho, es un proceso más o menos sencillo de tratar de adaptarlo. O sea, ya la parte principal del trabajo está hecho, ya la corte en un capítulo 13 te ha aprobado ese caso con un pago mensual que se puede adaptar en el futuro para incluir estas cosas. Si es una situación más o menos fluida donde te están
tú sabes que el edificio está haciendo cambios o está haciendo reparaciones, tómalo en cuenta. Siempre deberías mantener comunicación con nosotros sobre esos cambios para estar seguro que el pago que está haciendo la corte contiene todas esas cosas que pueden variar o amanecer o suceder luego de presentar el caso original. Nos estamos acercando mínimo a otra pausa. No sé si quisiste agregar algo. Bueno, lo importante que siempre quiero decir es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la consulta es gratis. Pueden venir a la oficina y hablar con nosotros un poco sobre su caso y estaremos aquí para ayudarlos. Y muchas gracias por estar Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da